Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Vero, bien, aquí andamos después de unas jornadas profundas, Sí, mucho trabajo energético, ¿no? Bastante bueno. bastante, un súper Enriquecedor. clavadote han sido estos Sí, días, ¿no? así es. Bueno, pues yo soy Laura Martínez Yo, Verónica Nava. y pues como siempre les compartimos desde este espacio de mujeres que han decidido emprender un viaje tal vez hacia su interior, ¿no? Y cómo todo este caminar pues nos ha confrontado con nosotras mismas, incluso entre nosotras, ¿no? Y con otros, o sea, definitivamente es un camino muy intenso el proceso de conocerse y pues como siempre dejamos claro aquí que no es algo que sea extraordinario, que sea solo para algunos elegidos, sino que realmente el proceso del autoconocimiento es para todos y yo creo que hoy estoy más certera que la evolución del ser humano depende de ello, que estamos evolucionando hacia este camino que es incierto, pero que creo que en una medida, no lo sé si mayor, menor, pero creo que ya gran parte de nosotros, de la población, de los habitantes, está yendo hacia ese camino, hacia esa selva, hacia esa jungla que es el interior de cada persona. Y pues bueno, nosotros aquí les compartimos las reflexiones de lo que se va suscitando en nuestro día a día. Y hoy queremos hablar de esta herida y de esta huella de rechazo que todos tenemos, lo queramos ver o no lo queramos ver, lo queramos tocar y sobre todo lo queramos sentir o no, está ahí y traemos una herida en la que nos hemos sentido rechazados, en la que hemos sentido mm, que nuestra persona incluso no existe, ¿no? O sea, yo muchas veces sentía que no existía en este mundo o en este plano, o porque no me sentía vista, porque hubo momentos en los que pues sentí que mi propio nacimiento había causado dolor y en el contexto en el que me desarrollé, pues sentí que no tenía derechos, ¿no? Entonces sentí que realmente estaba en este planeta o en este mundo simple y sencillamente para ser una, a lo mejor, observadora y no una partícipe de la vida misma. El contexto en el que yo nací, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, pues fue eh, en ese momento de una mamá soltera, que hoy creo que ya no repercute tanto, pero hablando de los años 70, pues era así casi un pecado, ¿no? Que una hija de familia saliera embarazada, que no se casara, etcétera, etcétera. En los colegios muchas veces si procedía el hijo fruto de una relación no legítima, como se le conocía, pues ni siquiera era aceptado en ese colegio, ¿no? Yo no sé por qué a mí me aceptaron un colegio de monjas. Sí, creo que fui la primera hija de madre soltera que aceptaron o en un colegio de monjas, porque ni siquiera el requisito para ingresar era ser hijo de un matrimonio legal y establecido. En mi acta de nacimiento decía hija ilegítima. Entonces, pues bueno, ya no quiero ahondar sobre todo eso, pero eso de manera inconsciente va generando esta sensación de separación, esa huella de rechazo. Y bueno, pues llega un momento en el que pues todos esos velos tienen que irse quitando, en el que yo creo que esa voz interna comienza a hacerse notar, comienza a hacerse escuchar y pues por X o Y razones comencé con este proceso de, de autoconocimiento que ha incluido diferentes vertientes, desde Theta Healing, sabiduría indígena, transpersonal y ahora pues budismo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hoy lo puedo platicar así, tranquilamente, pero en algún momento ni siquiera podía aceptarlo, tal vez, o ni siquiera lo quería ver.
porque duele y desgarra. El reconocer que, pues que me sentía rechazada, el reconocer esas heridas. Y muchas veces, hay veces que cuando no lo conocemos, cuando no aceptamos esa sensación de rechazo, esa sensación pues de estar aparte o de sentirse ilegítimos o de sentir que somos un error, pues nos hace presa fácil de muchas personas y de muchas situaciones. Nos hace seres manipulables, nos hace seres sumisos, con una falta de autoperspectiva. Y pues bueno, hoy queremos hablar de que hemos transitado ese camino también, como todo ser humano, y que es bastante sano. No es fácil, no es fácil reconocerlo, no es fácil tocarlo, pero es posible. Y el tiempo de cada uno, en el que cada uno asume esa herida en su vida, pues ya depende de la persona, ¿no? Pero sí queremos como dejar claro que no es fácil, que no es fácil porque es aceptar pues toda esa vulnerabilidad y muchas veces actuamos condicionados por esa herida para no sentir esa vulnerabilidad que sentimos en nuestros primeros días de vida, ¿no? En nuestra primera infancia. Eh, y esa herida en esa primera infancia obviamente tuvo una perspectiva diferente a como hoy la podemos ver ya de manera más adulta. Pero si no la tocamos, seguimos siendo ese niño o ese bebé o incluso ese embrión que está herido. Y así vamos transitando por la vida y vamos generando más caos, perdón, porque como ni siquiera la conocemos, cuando alguien nos toca ese punto pues tan delicado y tan vulnerable de nuestra personalidad, obviamente vamos a explotar y podemos explotar de diferentes maneras. Y hay gente que explota incluso ocasionando la muerte a otro ser humano. Y en lugar de que seamos seres pues arraigados en nosotros mismos, en nuestra propia historia, vamos generando más dolor, vamos generando vínculos y nudos también energéticos que no solamente van a trascender en este momento, en esta vida, sino que van a seguirse en otras vidas, en otros planos, ¿no? Van a seguir generando caos a nuestro alrededor y tal vez en algún momento pues ya sería muy difícil salir de todos esos nudos y de todos esos vínculos. Entonces, pues hoy a lo mejor queremos hablar de eso y de que es posible, ¿no? De reconocer estas heridas, de hablarlas, de dialogarlas, de atenderlas en terapia y, y pues de salir adelante con ellas y de generar un camino más armonioso, porque hoy estoy clara y consciente de que esta vida es para que nos experimentemos en un disfrutar, en todas nuestras potencialidades. Y para llegar a eso, pues obviamente antes tenemos que ir limpiando ese camino. Es como la hierba que hay a veces en un terreno, ¿no? Pues cuando hay un terreno, pues ustedes baldío, pues va a estar lleno de hierba, va a estar lleno de matorrales. Entonces, cuando queremos construir, ¿qué hacemos? Limpiamos ese terreno. Y ese es el camino personal, es limpiar. Y limpiar es ser honesto y reconocer pues esas heridas y que no somos ese error, que no somos ese ser ilegítimo, que esa es la vida y que así nacimos en esas condiciones, ¿no? Y tal vez otros, para mí esa es mi herida de rechazo también. Podría hablar de muchas cosas más que se fueron generando a lo largo de mi vida, que fueron tocando esa herida y que la fueron haciendo más grande y que se fue haciendo un grano más grande. Pero creo que no es el punto es que reconozcamos esa herida, que seamos honestos y que si realmente queremos conocernos, pues primero hay que reconocer a lo mejor esa tierra, cómo se encuentra, con cuántos matorrales, con cuántas hierbas, con cuánta eh, fauna nociva, y pues limpiarla y construir de nuevo, ¿no? Así es, Laura. Yo creo que, si no todos y muchas
Muchas personas hemos nacido con esa herida, ¿no? De rechazo, sobre todo la que más duele es la de mamá y papá, ¿no? Y mientras sigues ignorando qué es lo que te pasa, pues muchas personas van a atravesarse en tu vida que te van a estar, digamos, reavivando esa herida. No conscientemente, inconscientemente, pero el niño aprende a que esas actitudes de las otras personas lo hieren. Entonces comienzas a crearte inconscientemente un caparazón de dureza, ¿no? Me voy a hacer más fuerte, yo no voy a sentir, me voy a congelar, voy a crear una armadura para que aquello que los demás están haciendo no me hiera más, ¿no? Y en ese caminar, como dices, vas creando máscaras, pierdes tu esencia o te olvidas, no pierdes tu esencia, te olvidas de tu esencia y comienzas a quererle dar gusto a los demás porque piensas que así vas a ser aceptado y así vas a ser querido, ¿no? En esta infinita ignorancia del ser humano, vamos creyendo esto, vamos transformándonos, vamos olvidándonos de lo que somos en esencia y nos vamos perdiendo la conexión con nuestro ser más luminoso, con lo que venimos a hacer a esta tierra. Porque si no hay gente buena y gente mala, gente más espiritual y gente menos espiritual, ni más iluminada y menos iluminada. Todos somos fuente o somos parte de esa fuente divina, ¿no? Todos somos esos espíritus divinos, nada más que algunos olvidamos un poquito más que otros, ¿no? Pero no existen humanos de mayor y de menor calidad, simplemente hay humanos más despiertos y otros más dormidos, más heridos, ¿no? Entonces, cuando comienzas en base a tantos tropiezos, a tantas heridas, a buscar soluciones y a preguntarte, ya que tienes cierta edad, eh, cuando la incomodidad es mucha y entonces hay de dos. O te hundes en esa depresión y te vuelves víctima de todo el mundo y cada vez te desconectas más de la fuente y vives más de manera animal que humana, eh, pues vas a morir así, ¿no? No va a haber trascendencia en tu vida. Será una vida eh, que finalmente tal vez sea perfecto, que tenía que venir a vivir así para que en la próxima, pues tal vez tenga otro tipo de evolución. Pero para quienes es insoportable en esta vida y empezamos un camino de búsqueda del por qué la vida está contra mí, de por qué esta historia, por qué me abandonaron, por qué nadie me nutrió, nadie me dio amor. Y entonces empiezas a hacerte esas preguntas y bueno, te das cuenta que de repente tú solita te has creado como ese personaje de víctima del colectivo y entonces descubres que has tenido una armadura y te das cuenta que no sientes, ¿no? No has tenido la capacidad de sentir realmente ese amor que sí hay de otras personas, que sí ha habido siempre, pero tú tenías un velo de ignorancia que no te permitía ver que sí habían personas que te daban ese amor que era de acuerdo a su nivel de evolución de la persona, pero finalmente es amor y que incluso dentro de ti también habitaba ese amor y sigue habitando. Entonces comienzas un camino de terapias, de gurús, de acercarte a tu templo, a tu iglesia, en búsqueda de algo, ¿no? Entonces, es doloroso este camino, sí es doloroso comenzar y encontrarte con que sí sientes, con que sí dolió, con que sí te desgarró el alma, con que sí tal vez fracturaron tu psique, te das cuenta de todo eso y lo permites y te permites ver realmente cómo estás, ¿no? Herido, seguramente sangrando, pero lo permites, ya no huyes a eso. O sea, sí te va a doler, lo estás permitiendo, pero cuando permites y te das cuenta que te dolió que tu papá muriera antes de tiempo,
que te dolió que tu mamá no se hubiera sentido capaz de acobijarte y saliera huyendo. Todo eso primero es dolor y después viene la magia de sanar, en el que todo fue perfecto. En que si esas cosas o esos eventos o esas personas no hubieran sucedido en tu vida, hoy tú no serías quien eres. Hoy no tendrías la fortaleza que tienes. No tendrías ese nivel de conciencia que el día de hoy tienes, esas herramientas para poder salir adelante. Entonces comienzas a quitar esa armadura y te permites amar y ser amada, ¿no? Te permites ser vulnerable y sabes que seguramente se van a volver a presentar personas que te van a querer recalcar, ¿no? Esa herida. Pero en lugar en esta ocasión de rechazarlas automáticamente, vas a analizar qué te está enseñando esa situación. Y entonces, cuando te detienes y te ves que no es la otra persona que está enfrente de ti, sino eres tú mismo y entonces dices, esta parte me faltaba sanar y lames la herida, ¿no? Y sigues adelante. Esto cada vez te va fortaleciendo muchísimo más. Entonces llega el momento que te dejas de ver como víctima y te empiezas a ver como esa flor tan fuerte y resistente que tienes, que ha salido ese loto del fango y que ahora sí, nada ni nadie te va a derrumbar. Nada ni nadie te va a poder apagar tu luz porque te reconoces como esa luz que eres, que habita dentro de ti, que siempre ha habitado, que simplemente la historia de tu vida tenía que ser así, ¿no? Porque si nos vamos más atrás, sabemos que somos producto de hechos y acontecimientos que ocurrieron en el pasado, quizás en otras vidas. Y por eso es que hoy tu vida es como es y es perfecta. Es perfecta desde el momento que te das cuenta de que ya no eres víctima, que ya tú llevas y manejas el timón de tu vida y sabes hacia dónde lo vas a dirigir. Y ya no lo haces desde ese enojo y decir, ahora me voy a vengar y ahora voy a sacrificar y voy a colgar a ese que me hizo algo. Ya no señalas al que está fuera, sino actúas desde la fortaleza que tienes dentro. Te reconoces como esa luz. Te reconoces que si alguien te rechazó, tú ya no te rechazas. Tú sientes ese amor infinito hacia lo que tú eres. Porque si Dios es capaz de amarte, ¿por qué tú no? Dios te ama, Él te dio la vida. No va a poder venir ningún gurú a decirte que no te ames. Ni ninguna persona extraña, ni siquiera tu madre a decirte que no te ames, porque hay algo malo en ti. Eso es soberbia. Dios te amó y por eso está tu corazón latiendo hoy. Y entonces con el que hay que quedar bien es con Él y conmigo mismo, que finalmente somos lo mismo. Y el mundo puede seguir rodando, ¿no? La fortaleza está dentro de ti y el amor está dentro de ti. Y ya que te despertaste y te diste cuenta de eso, entonces ahora sí, ¿qué quiero hacer? ¿Qué personaje quiero vivir en esta vida? ¿O qué personajes? Porque se vale ser varios en esta vida, irte transformando, ir transmutando, hoy quiero hacer esto y mañana voy a hacer algo más. No es, ya vivo mi vida, ya no vivo en reacción a lo que me pasó. Lo que pasó, ya pasó. Eso me hizo quien soy hoy. ¿Cómo te sientes siendo hoy lo que eres? Si hoy, siendo lo que tú eres, no estás feliz, tienes la oportunidad de buscar qué quieres para ser feliz, no en base a qué quieren los demás o qué esperan los demás de ti. ¿Qué quieres tú? Y hazlo, atrévete. Si es doloroso meterte a este tipo de heridas, es muy doloroso. No les vamos a engañar, ¿no? O sea, sí es muy doloroso, pero en este vivir consciente hay muchísimas recompensas, que si no te atreves a dar este salto, no las vas a vivir, ¿no? Muchas veces cuando me hablan por teléfono y me preguntan, ¿cómo estás? Yo no me queda más que contestar que estoy bien, me siento bien, porque en base a lo que hago yo en mi presente, es como puedo ver reflejado fuera de mí cómo me va en la vida.
Y pese a que otros pudieran ver mi vida y empezar a juzgar y decir, ¿cómo te sientes bien? Si tus problemas, no sé, murió tu hermano, murió no sé quién, yo no me sentiría bien, ¿no? Si estuviera en tu lugar, pero cuando empiezas a trabajarte desde dentro, lo que sucede afuera ya no te mueve. Lo que para otros podría ser caótico e intolerable y sería demasiado fuerte, para ti ya no lo es. Porque sientes que la base de tu vida es el amor que te tienes y el amor de Dios expresado en ti, de esa divinidad, y entonces no hay acontecimiento que te pueda mover. Te podemos sacudir, pero moverte de lo que eres, de olvidarte de la esencia que eres, ya no. Te empoderas. Ya no el poder lo tiene un gurú afuera de ti, una mamá afuera de ti, un papá afuera de ti, un abuelo, una abuela, un hermano, una hermana. Ya no. Ellos están viviendo su propia experiencia porque también son humanos. ¿Cuál? No lo sé. Hoy me permito vivir mi propia experiencia y con quién la quiero vivir y hasta dónde me quiero dirigir. Nadie más me va a venir a mover. Y esa es la invitación. Vean, sí hay heridas. En este caso estamos tocando la de rechazo, existe la de abandono, existen más heridas, tóquenlas, no huyan a ellas, no se conviertan en un personaje que no son, porque es la peor traición hacia sí mismo. Regresen, véanse, permítanse sentir ese dolor, ese desbordamiento de miedo en ocasiones. Es parte del proceso. Entre más fuerte que decir que estás sanando. Va a llegar el día en que ya no te van a mover. Ya no te vas a sentir herida, ya no te vas a sentir víctima de nadie. Esa es la invitación. Sí, así es. Y pues sí, a vivir la vida y pues muchas veces estas heridas, como dices, ¿no? Vienen de papá, de mamá o de cualquier cosa que ellos hicieron, dejaron de hacer en nuestra crianza, en nuestro momento, generalmente, ¿no? Pero hay heridas que vienen por otras partes, pero aceptar que a lo mejor asumimos las cosas así y no eran así, a veces, ¿no? Y que también, como dices, ellos son seres humanos, o sea, quitarles todas esas expectativas de lo que deben de ser, aceptarlos así como la vida misma, como Dios mismo nos acepta a cada uno, así como somos. Y no pretender que ellos sean lo que tal vez en ese momento no pudieron ser, ¿no? Y esas expectativas también muchas veces las fincamos a nosotros mismos, una exigencia a nosotros mismos y un verdugo para nosotros mismos. Entonces acéptate con tus heridas, con tus rechazos, háblalos si necesitas hablarlos y no huyas. Claro, vete deshaciendo poco a poco de ese caparazón, ¿no? Es un proceso de mucho amor, de tenerte paciencia, de irte observando, de ir escuchando a diferentes personas que han pasado por esto y cómo lo han transitado y cómo lo han superado. Es, es eso, es estar atento a lo que sucede a tu alrededor para aprender, siempre para aprender. Y también hay veces que te vas a encontrar con personas que no aportan nada, pero también eso es un aprendizaje, dices, por ahí no es, ahora voy para acá. No hay tiempo perdido para la sanación. No hay por qué decir, es que ya tengo tal edad, ¿cómo me voy a meter en estas cosas? No hay tiempo. Sí. Cada proceso es distinto. Lo que a mí pude haber tardado 10 años en darme cuenta, hay personas que en uno tienen. No sabemos qué es lo que hay más allá, pero aventúrense, ¿no? En esta aventura de la autosanación es un camino de muchas recompensas. Te vas dando cuenta que los límites solamente eran mentales,
pero te reconoces como alguien ilimitado. Reconoces herramientas que tienes y que están esperando para que las llames y que bajen. Claro. Entonces esa es la invitación. Así es. Pues muchas gracias. Nos Gracias, vemos Vero. la próxima. Así es. Bye. Gracias, bye.